Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. Son tiempos fuertemente políticos los que estamos viviendo en estos días. El domingo que viene se define el balotaje en Buenos Aires, se ha votado en Santa Fe, en distintas provincias, ciudades. Este será nuestro tema de esta noche en Asuntos Públicos. La importancia de la política y la economía local. Silvia, Mabel, esto, bueno, tenemos elecciones nacionales y estamos todos pensando el proyecto de país, etcétera, pero vivimos el 80% más de la población argentina vive en ciudades, vivimos en espacios locales, con sus autoridades, con sus problemas también locales, y en estos días de elecciones en Buenos Aires, ¿no?, la ciudad más grande del país, estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aprendimos que hay comunas y que hemos votado autoridades que pocos conocíamos, ¿no? Sí, además, bueno, una de las cuestiones más paradigmáticas de esta campaña es que, pese a la importancia y la trascendencia justamente de lo que significan los gobiernos locales, se discutió muy poco sobre los problemas reales, sustantivos que tiene la ciudad y cómo deberían ser enfrentados. Más allá de las buenas ondas o las críticas, no ha aparecido realmente en el escenario del debate los que son los problemas de la ciudad. Hoy estamos con un experto, Fabio Quetlas, que nos va a contar realmente cuál es la agenda de Buenos Aires, con algunas particularidades, porque Fabio, vos nos estabas contando antes de salir al aire que Buenos Aires es una ciudad que paga más impuestos por los autos, o sea, tiene un parque automotor donde comparativamente se paga más impuesto por un auto que por una propiedad. ¿Cómo es eso? No, más o menos igual, digamos, ¿no? Lo que es una desproporción, porque el valor del stock inmobiliario de la ciudad es mucho más alto que el valor del stock automotor, y lo que demuestra que lo que es la tributación más importante en las grandes capitales del mundo, que es la tributación sobre la propiedad inmueble, en la ciudad de Buenos Aires no ocupa el lugar que debería ocupar. Y es un motivo que nos lleva a la reflexión, porque ¿cuál es la contracara de la recaudación? Son las posibilidades que el Estado tiene, digamos. Por ejemplo, uno piensa, bueno, la agenda urbana no ha sido discutida en la campaña en términos sofisticados, pero bajemos un renglón más a una cuestión más simple. ¿Se discutió el presupuesto? Tal cual, son ¿no? 27.000 millones de pesos de presupuesto. Es el tercer presupuesto en importancia en el país, es un presupuesto con el que se pueden hacer muchas cosas y con el cual muchas cosas no se pueden hacer. Más o menos este presupuesto, alrededor de 6.000 millones de dólares, es el doble del promedio de la autonomía, que en el promedio de la autonomía entre el 94 y ahora estuvo la ciudad en 3.000 millones, o sea que el gobierno de Macri gozó de un presupuesto del doble del promedio de los últimos 16 años, y para poder compararlo es 6 veces más que el promedio que tenía la ciudad cuando empezó la democracia, que eran 1.000 millones de dólares. Para una población que se mantiene igual. Para una población que se mantiene igual. El presupuesto per cápita es importante. Ahora bien, es importante, y uno lo magnifica y lo pone en situación, y uno pregunta, ¿esta ciudad precisa triplicar sus redes subterráneas si quiere que los recursos lleguen a los lugares de trabajo y se produzcan las transacciones económicas necesarias? Y la pregunta podría hacerse si con ese presupuesto en 15 años podríamos triplicar. La respuesta es no. Si con ese presupuesto podemos mejorar la calidad de servicios públicos para que la clase media, que ya abandonó muchas prestaciones públicas, la educación o la salud, pueda volver a ella y tengamos de alguna manera el espacio de lo público como un espacio de democratización y encuentro de sectores sociales, y pareciera ser que con este presupuesto no alcanza. Y entonces la pregunta es discutir una nueva agenda, no en términos teóricos de cómo entramos a la economía del conocimiento de la ciudad, que hay que discutirlo, no en términos teóricos de cómo nos posicionamos como una gran ciudad tractora cultural, que hay que discutirlo, sino también en términos bien concretos. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos abordar esa agenda? Y a mí me da la sensación, y quiero hacer una crítica hacia la sociedad porteña, que en la veleidad de discutir solo los grandes temas, ¿no?, pareciera que lo urbano es algo muy pedestre, es algo muy pequeño. Entonces, si la gente tiene o no lugar para su preescolar del chico. ¿Dónde se puede estacionar, por ejemplo? Exactamente, parece muy pedestre y pareciera no ideológico, pero resulta ser que si uno puede o no estacionar, tiene que salir 15 o 20 minutos antes de la casa y pierde calidad de vida. Si una persona puede o no tener prepaga, tiene que esperar turnos de 2 o 3 meses para hacerse atender al hospital público y pierde, por supuesto, calidad de vida. Actividades económicas que no se pueden desarrollar porque hay una estrategia de suelo para actividades económicas no lo suficientemente desarrollado, ni hablar del problema de la vivienda. No nos olvidemos que tuvimos un conflicto altamente televisado, para decirlo de alguna manera, donde, más allá, no voy a entrar en los vericuetos de cómo se desarrolló el conflicto, a un predio precintado por un juez con un pastizal de 1 metro, el gobierno lo llamó espacio público. ¿Cómo
justamente, ¿cuáles son la raíz del conflicto en este caso? El conflicto por la tierra, que es uno de los temas muy concretos, muy puntuales para analizar. El área metropolitana, porque bueno, Buenos Aires no se puede pensar en sí misma, sino como área metropolitana, no se ha dado ciertamente una política inteligente de producción, de lo que se llama de producción de suelo urbano, ¿no? De suelo a un costo relativamente económico y accesible, con capacidades para receptar vivienda. Todos nos acordamos por la edad que tenemos, hace años ya, cuando existían los loteos, algunos buenos y otros malos, donde había una actividad económica que consistía en transformar suelo no urbano en suelo urbano, a través de la agrimensura, la apertura de calles, el acceso de los servicios mínimos. Eso lo pueden hacer los privados y lo puede hacer el Estado. Y el Estado lo debería hacer en un lugar donde hay presión demográfica, porque donde no se hace eso racionalmente y no se pone esos bienes en términos económicos al servicio de la gente igual tiene que vivir en un lugar. Urbanizar suelo implica no solo hacer estas tareas, sino que llegue una línea de colectivo, que lleguen los servicios públicos. Ahora, todo eso es mucho más barato que sostener la conflictividad de falta de habitabilidad pública. Entonces, el área metropolitana no se dio una política de dotación de suelo urbano. Hay una constante, que es que cuando aumenta la actividad económica de una ciudad, y en la ciudad vive el ciclo económico del país, la verdad que la actividad económica se ha incrementado, los asentamientos de vivienda informal tienden a aumentar la población, contrariamente a lo que la gente cree, digamos, porque la red de comunicación entre los trabajadores informales de las actividades que crecen, la construcción, etcétera, etcétera, circula la información de que hay trabajo, la gente migra a esos lugares y los barrios informales, las villas miserias, se llenan de gente cuando hay reactivación y no cuando hay recesión. Ahora, la Argentina venía de 8 años de crecimiento económico y Buenos Aires es la que es, no se puede estirar. Ahora, no haber tenido pensamiento estratégico en torno de esta cuestión es gravísimo, no solo por cómo se resuelven los conflictos en términos ya donde se ponen en juego derechos humanos, etcétera, etcétera, sino que cualquier estrategia de desarrollo económico requiere que exista gente. Ahora, ¿quién piensa esto? Porque vos también señalás que la gestión del espacio local es un problema de articulación. Por ejemplo, Buenos Aires no puede pensarse sola, encerrada, digamos, adentro de la General Paz, sino que tiene que coordinar con la provincia, con la nación, el sistema de salud, por ejemplo, para evitar que no sé, centenares, miles de personas de Gran Buenos Aires entren a la ciudad. Eso exige una gran... No es el gobierno, digamos, es local, pero también hay instancias que lo superan. ¿Cómo se procesa ese problema? Hay una palabrita técnica que está bastante de moda en los últimos 20 años, que se llama multilevel governance, ¿no? Ajá. Que ha sido pensada en Europa para cómo se articulaba Bruselas con el último pueblo de Europa. Bruselas ponía los estándares ambientales, supongamos, y financiaba, en el caso de un supraestado rico como Europa, que ningún lugar tenga un sistema de residuos menos de tal estándar, etc. Esto que se llama gobierno multinivel es un dilema de los estados federales del mundo, en todo el mundo. Hay países que lo han resuelto muy bien, hay países que lo han resuelto mal, y hay países que no se abocan al tema. Por ejemplo, Argentina. Y bueno, Argentina es un caso de desarticulación de nivel de gobierno muy severo y de competencia en el peor sentido del término, no de competencia jurídica, sino de competencia entre niveles del Estado por la misma agenda en muchos casos, con duplicidades, etcétera, etcétera. Ahora, no va a pasar naturalmente que se ordene, digamos, el multilevel governance. Se precisa una política explícita. Hay países que han tenido política de área metropolitana, ¿no? Las áreas metropolitanas por lo general son plurimunicipales y se baja una línea política y se facilita, se estimula a través de recursos la articulación, el acuerdo, la consensualidad, etc. El área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires es un problema del orden federal. Merece ser pensado y merecería tener un programa federal para el área metropolitana de Buenos Aires que comprometa a la provincia de Buenos Aires, a los municipios y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, se hacen cosas, digamos, tengo el comentario acerca de la gente que viaja por la salud, merece ser cruzado con que ha habido un aumento de la inversión pública en el área metropolitana en los últimos años muy sustantiva. Ahora, la gente, aún que le hacen el hospital de proximidad, etcétera, muchas veces por cuestiones de prestigio, etcétera, la gente se sigue desplazando. Dice, pero si tenés el hospital a 10 cuadras, ¿por qué vas al hospital de niños Buenos Aires? No, porque los mejores profesionales están allá. Si esto no se hace producto de una política, si no hay no solo el stock de inversión, si no hay una comunicación, si no se construye un sistema sanitario con calidad homogénea en toda el área metropolitana, etcétera, etcétera,
Se van haciendo cosas que se resuelven un poco irracionalmente. Precisamos una política para el área metropolitana y precisamos, porque esta ciudad tiene mucho potencial y mucho para agregarle en términos económicos al país. Vaya, sí. Bueno, se está calentando el tema, más allá de los candidatos, ¿no?, de las elecciones. Creo que estos puntos que se están planteando aquí, bueno, nos indican la densidad de los problemas y de los desafíos que enfrenta la ciudad, ¿no? En la segunda parte del programa, después de la pausa, vamos a seguir hablando sobre el desarrollo local a propósito de las decisiones de estos días de la política en Buenos Aires. Enseguida volvemos.